También la solución diremos, económica, política y social permitieron encarar una reforma cultural en el país. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Bien, eso, en pocas palabras y dicho muy rápidamente, fue nuestra concepción con referencia a la reforma cultural. General, ¿cómo sintetizaría usted la obra de gobierno en lo que hace al desarrollo global del país? Bien, todo este proceso podrán discutirlo, pero lo que no pueden discutir son los números. Un país sin deuda externa, con 1.500 millones de reservas financieras, con servicios financieros de 90 millones al año y balanza de pagos favorable. Eso era en el orden externo, en el orden de las finanzas argentinas con relación a su acción exterior. En la organización de la economía, lo que quedó después de nuestro gobierno era una economía de abundancia, donde a nadie le faltaba dinero y con una emisión total que nunca pasó de 38.000 millones de pesos, dimos servicio monetario a todo el país, mediante una velocidad de giro que llegó a 8 veces en el año.
Eso fue posible mediante la agilidad con que la administración de la economía interna se realizó. Con eso se cubrieron todos los servicios sociales, en fin. El estado en que nosotros dejamos el país no es un secreto para nadie, menos para los que han sentido después en el estómago y en el bolsillo, que son las vísceras más sensibles del hombre, los efectos de un cambio que fue catastrófico. Frente a un gobierno que contaba con el apoyo democrático de las 2/3 partes del pueblo argentino, los sectores de la oposición responden con su primera medida libertadora. El 16 de junio de 1955, la población civil de Buenos Aires es bombardeada a mansalva. Una vez más, nuestra lucha inquebrantable por la liberación del pueblo argentino nos enfrenta con la reacción y con las consabidas violencias de su histerismo. En cierto momento pensé que la oligarquía estaba ya definitivamente vencida y que los numerosos fracasos de sus empresas antipopulares, siempre al margen de la ley, de la justicia, de la democracia y siempre respaldadas por alguna fuerza internacional, habían persuadido a nuestros adversarios y enemigos acerca de la necesidad de trabajar en paz por la felicidad común y por la grandeza nacional. Durante algún tiempo, la oligarquía aceptó aparentemente nuestro ofrecimiento de paz. Digo aparentemente porque nunca dejé de advertir que el generoso ofrecimiento de nuestro pueblo era utilizado por la reacción oligárquica de siempre para volver a sus andantes en procura de la reconquista de sus perdidos privilegios. En 1949, poco después de su viaje a Europa, Eva Perón había convocado al secretariado de la CGT para proponer la organización de milicias populares. El proyecto fue iniciado con dirigentes obreros y algunos oficiales del ejército. Consistía en la organización de milicias obreras y en la elección de soldados delegados de cuartel. En 1952, altos oficiales del ejército hacen saber su oposición a ese proyecto. En 1955, el 7 de septiembre, la CGT ofrece sus 6 millones de afiliados para constituir las milicias obreras. Al día siguiente, el ministro de Guerra anuncia el rechazo de ese ofrecimiento. Ocho días después, los núcleos militares y civiles autotitulados Revolución Libertadora se alzan contra el poder popular constitucionalmente establecido.
Septiembre del 55 marca una derrota coyuntural en el proceso de la revolución justicialista. Desalojado el pueblo del poder y condenado su conductor al exilio, se inicia, en nombre de la libertad y la democracia, la era de mayor proscripción popular de nuestra historia reciente. El Congreso es disuelto. Se proscribe al peronismo y queda prohibida la utilización de emblemas peronistas o mencionar, publicar o exhibir signos de ese carácter. Los comandos gorilas, con apoyo del ejército, asaltan las sedes de numerosos sindicatos. Raúl Prebisch llega para sentar las bases de la política económica de entrega apoyada en el libre cambio. 4.000 profesores y funcionarios universitarios son separados sin juicio previo. 150.000 militantes sindicales son inhabilitados. Muchos de ellos son detenidos sin causa ni proceso y confinados en la Patagonia. Otro tanto ocurre con políticos y militares peronistas. Es abolida la Constitución de 1949, que garantizaba los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura. Vendrán los asesores militares yanquis, las operaciones militares conjuntas, la Junta Interamericana de Defensa, el Fondo Monetario Internacional y los grupos imperialistas pasarán a orientar la política económica nacional. Si a la caída del poder peronista no hay ninguna deuda externa, 3 años después esa deuda alcanzará los mismos niveles del año 43. Cualquier intento de resistencia popular es reprimido violentamente. Los fusilamientos de junio de 1956, los torturados y desaparecidos en la época del llamado Plan Conintes, los muertos en las calles del país, los detenidos, torturados o también desaparecidos recientemente. Contra esta violencia disfrazada de paz, orden y normalidad, el pueblo